días. Quiero comenzar hablando sobre el origen de esta constitución. Es importante decir que el 30 de marzo de 1963 el presidente Enrique Peralta Zurdia derrocó al general Íñigo Fuentes por medio de un golpe de Estado. Suspendió la Constitución, disolvió el Congreso de la República y prohibió la actividad política. Formaba parte del Partido Guatemalteco de Trabajo PGT y continuó ejerciendo como ministro de la Defensa. En el año de 1964 convocó a elecciones de diputados para la Asamblea Nacional Constituyente, elecciones en las cuales los ciudadanos solo podían ejercer sufragio por una planilla única debido a un entendimiento político no democrático entre el gobierno militar y 3 de los 4 partidos políticos existentes, los cuales eran primero el conservador y extremista Movimiento de Liberación Nacional, MLN, el segundo es el Partido Institucional Democrático, PID, y el tercero, el Partido Revolucionario. El Partido de Democracia Cristiana Guatemalteca, que experimentaba un proceso de cambio interno, se negó a convalidar el pacto y fue cancelado por el gobierno militar. La Constitución de 1965 fue aprobada por una Asamblea Nacional Constituyente en la cual la mitad de los diputados fueron seleccionados por el gobierno militar. El nuevo texto constitucional, al igual que el anterior, aprobado de igual manera en 1956, estructuraba a un Estado anticomunista y excluyente, y por primera vez en la historia de Guatemala, contrainsurgente. Entonces, puedo llegar a la conclusión de que se puede establecer que la Constitución de Guatemala de 1965 fue otorgada porque fue impuesta por el gobierno militar del coronel Enrique Peralta Zurdia. No surgió de un proceso democrático ni de un pacto entre diversas fuerzas políticas y sociales, sino que buscaba legitimar el control militar. En cuanto a la legitimidad, atendiendo a la idea clásica de legitimidad que establece que la legitimidad de una constitución y de su autor dependen de ser reconocidos por la conciencia colectiva de los gobernados como depositarios genuinos del poder constituyente, se puede afirmar que la legitimidad de la Constitución de 1965 es altamente cuestionable. Esto se debe por varias razones. Fue elaborada sin un proceso democrático amplio ni la participación ciudadana. Fue impuesta por el régimen militar del coronel Enrique Peralta Zurdia y se promulgó en un contexto de represión y violencia política, lo cual afectó gravemente a su credibilidad y a su... Sobre el autor, como ya dije anteriormente, la Asamblea Nacional Constituyente que redactó la Constitución de 1965 en Guatemala fue convocada en un contexto de control militar y represión política tras el golpe de Estado de 1963. Las elecciones para la Asamblea en 1964 fueron limitadas y no democráticas, ya que solo se podía votar por una planilla acordada entre el gobierno militar y 3 partidos políticos. La Asamblea, dominada por el control militar, aprobó una constitución anticomunista y contrainsurgente, que reflejaba la exclusión política y la centralización del poder en el régimen militar. Por lo tanto, la Constitución de Guatemala de 1965 no reflejaba plenamente las aspiraciones del pueblo guatemalteco, sino más bien los intereses del régimen militar que estaba en el poder en ese momento. En cuanto a las reformas, debo decir que después de haber agotado todos los recursos disponibles, no se logró encontrar información referente a las reformas de la Constitución de 1965 de Guatemala. Respecto a los aspectos relevantes y las novedades de las libertades, en cuanto a los derechos individuales, se garantizaba el derecho de asociación con la limitante de prohibir las entidades de ideología comunista y otros sistemas totalitarios. Se reconocen los derechos sociales y a nivel constitucional se establece lo referente a la habeas corpus, o sea, exhibición personal, y el amparo. Aparece por primera vez la Corte de Constitucionalidad resolviendo como su única competencia recursos de inconstitucionalidad, el cual era por demás formalista y podía ser impuesto por el Consejo de Estado. El artículo 19 establece por primera vez el sufragio universal y secreto, siendo obligatorio para las personas que saben leer y escribir y siendo opcional para las personas analfabetas. En el título 2, los derechos son establecidos bajo el nombre de garantías, organizados en 3 capítulos. El primero trata de las garantías y derechos individuales, el segundo regula los recursos de amparo y habeas corpus en los artículos 79 y 81, y en el tercero se reconocen los derechos sociales. En el artículo 66 se garantizaba la libertad para practicar cualquier religión, mientras que el 67 reconoce la personalidad jurídica tanto de la Iglesia católica como de otras confesiones religiosas. Sin embargo, este último artículo presenta una novedad,
y es que el Estado otorgará a la Iglesia Católica títulos de propiedad sobre los bienes inmuebles que posee de manera pacífica para sus fines propios y además autorizar a los sacerdotes para oficiar matrimonios civiles. Es relevante destacar que el artículo 110 de la Constitución estipula que el Estado fomentará una política que tienda al mejoramiento socioeconómico de los grupos indígenas para su integración a la cultura nacional. Este enfoque es claramente integracionista, ya que el principal objetivo es asimilar a los grupos indígenas, pero no se reconoce explícitamente los derechos específicos de los pueblos indígenas. Por último, a pesar de estar vigente la Constitución de 1965, Guatemala realizó una reserva al artículo 4, numeral 4 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Esto se debió a que el artículo 54 de la Constitución solo excluía de la aplicación de la pena de muerte a los delitos políticos, pero no a los delitos comunes relacionados con los políticos. El instrumento de ratificación fue recibido por la Secretaría de Organización de Estados Americanos el 25 de mayo de 1978, con dicha reserva. Posteriormente, se siguió el procedimiento de notificación de esta reserva, de acuerdo con lo estipulado en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, firmada el 23 de mayo de 1969. Y llegamos a los antecedentes de poder, comenzando con que esta Constitución fue creada bajo el gobierno de Enrique Peralta en 1965 y fue derogada 17 años después, el 23 de marzo de 1982, bajo un golpe de Estado por el gobierno de Ríos Montt. Todo comienza cuando Miguel Ydígoras Fuentes es derrocado en 1963 por un golpe de Estado, y bajo esto, Enrique Peralta toma el poder. Esta Constitución consta de 282 artículos y se crea para contrarrestar el pensamiento comunista. También, como dato importante, es que solamente se aceptaban los partidos políticos con ideologías contrarias al comunismo. También se disminuye el periodo presidencial, ya no son 6 años, sino que ahora comenzarían a ser solamente 4, y se mantiene el principio de no reelección. También contaban con una asamblea constituyente, donde la mitad de los diputados eran seleccionados por el gobierno militar, por lo que es importante mencionar que esta Constitución se comprometió a poder desaparecer de una vez por todas la guerrilla. También durante este lapso se creó el Código Civil, el Código Procesal, la Ley de Emisión del Pensamiento, Ley del Orden Público y se conocen los decretos ley. También se encontraba regulado que las elecciones eran llevadas a cabo bajo un mismo día, tanto del presidente, vicepresidente y diputados. También la derogatoria estaba vigente el tiempo que fuera necesario, a diferencia de la Constitución de 1956, donde solamente se contaba con un lapso de un mes de espera para la derogación. También era mencionado que los generales al servicio militar eran otorgados por el presidente o a propuesta del Congreso. También, a diferencia de la Constitución de 1956, las funciones del Ministerio Público eran ejercidas por el Procurador General de la Nación, y antes se solía hacer por la Corte Suprema de Justicia. Esta Constitución mejoró el régimen legal de las universidades privadas, y también se creó la Vicepresidencia de la República. También creó la Corte de Constitucionalidad como tribunal temporal. También uno de los aspectos importantes a mencionar es que algunos de los presidentes que gobernaron bajo el tiempo de vigencia de esta Constitución fueron Méndez Montenegro, Arana Osorio y Romeo Lucas García. Esta se considera que es una de las peores constituciones que ha tenido Guatemala, ya que fue creada después de un golpe de Estado bajo el gobierno de Enrique Peralta y derogó la Constitución de 1956 sin razón alguna. Para entender la Constitución de 1965 debemos remontarnos a la época de los 40, para ser más específicos a 1944. En esta época Guatemala vivió una revolución en donde se derrocó al dictador Jorge Ubico y dio paso a los gobiernos de Juan José Arévalo y a Jacobo Arbenz. Durante este periodo se implementaron reformas sociales, laborales y agrarias que buscaban modernizar el país y mejorar las condiciones de vida para la mayoría de la población. Sin embargo, no todos estaban contentos con estos cambios, especialmente los sectores conservadores y las élites económicas. Uno de los puntos más conflictivos fue la reforma agraria de Arbenz en 1952, ya que esta afectaba directamente a los grandes terratenientes y a empresas como la United Fruit Company. En plena Guerra Fría, el gobierno de Estados Unidos veía a Arbenz como una amenaza, acusándolo de ser comunista, aunque su objetivo principal era el desarrollo económico de Guatemala. En 1954, la CIA respaldó un golpe de Estado que derrocó a Arbenz, terminando con una década de reformas progresistas y dando un inicio a un periodo de gobiernos conservadores y autoritarios. Después del golpe de Estado de 1954, el coronel Castillo Armas tomó el poder.
Su gobierno fue el inicio de un periodo fuerte de represión anticomunista. Castillo Armas derogó muchas reformas de Arbenz, limitó las libertades civiles y alineó a Guatemala con los intereses de Estados Unidos. Sin embargo, su mandato fue corto, ya que en 1957 fue asesinado, lo cual dejó al país sumido en una gran inestabilidad política que se extendió por muchos años. Pasó por varios presidentes interinos, entre ellos Luis Arturo González López y Guillermo Flores Avendaño. Luego, en 1958, fue electo Miguel Ydígoras Fuentes, quien era un general conservador. Su gobierno estuvo marcado por el descontento social y la creciente intervención militar en la política. El involucramiento en la política internacional de Miguel Ydígoras no sentó bien entre las Fuerzas Armadas guatemaltecas, ya que veían con malos ojos a Ydígoras. En 1963, un golpe militar encabezado por el coronel Enrique Peralta Azurdia lo derrocó y asumió la presidencia. Este golpe fue otro ejemplo de la creciente influencia de los militares en la política guatemalteca. Con el golpe de 1963, Enrique Peralta Azurdia estableció un régimen militar que buscaba mantener el control sobre el país y prevenir el surgimiento de movimientos liberales y comunistas. Sin embargo, para consolidar su gobierno y darle una apariencia de legitimidad, convocó una asamblea constituyente en 1963 con el fin de redactar una nueva constitución. La constitución de 1965 fue producto de un clima de represión política, pero también de una necesidad de estabilizar al país después de años de inestabilidad. El contexto internacional de la Guerra Fría jugó un papel importante, ya que Guatemala estaba alineada con los intereses de Estados Unidos y la lucha contra el comunismo en América Latina. Esta nueva constitución fortaleció el poder presidencial, aumentó el poder sobre los movimientos políticos y limitó las libertades sociales, todo en nombre de la seguridad social. Esta constitución consolidó el poder militar, también abrió la puerta para el retorno de la democracia civil. En 1966 se realizaron elecciones donde fue electo el primer civil, Julio César Méndez Montenegro, candidato al Partido Revolucionario. Esto marcó el fin del gobierno militar directo, pero no el fin de la influencia militar en el gobierno. Montenegro asumió el poder en un contexto de fuertes tensiones políticas y sociales. Aunque su elección parecía una vuelta a la democracia, el ejército continuó teniendo una influencia significativa y la violencia política se intensificó en los años posteriores. La Constitución de 1965, aunque permitió las elecciones de un civil, fue un reflejo de un país profundamente marcado por el conflicto y la represión. Para acabar con los contextos históricos y políticos de la Constitución de 1965, podemos llegar a la conclusión de que esta Constitución fue el resultado de años de inestabilidad política, golpes de Estado y una creciente influencia militar en Guatemala. Aunque abrió el camino para elecciones democráticas, fue diseñada en un contexto de fuerte represión militar y anticomunismo. Este documento es un reflejo de los desafíos políticos que Guatemala enfrentaba en ese momento y su legado continuará en la política guatemalteca durante décadas. Como parte de las conclusiones, tenemos que cada constitución ha sido testigo de tanto los avances como retrocesos de Guatemala, marcando distintas ideologías sociales y políticas, y también generando desafíos económicos de su época. Cuando se revelan estos documentos, nos podemos dar cuenta de cómo ha variado tanto la ideología de justicia, igualdad y poder, y cómo han sido interpretadas de diferente manera y adaptadas acorde al tiempo. Y por supuesto que es un reflejo de los conflictos que se vivían en ese momento y las aspiraciones del pueblo. Toda esta historia nos ayuda a entender de mejor manera por qué etapas ha pasado la democracia de Guatemala. También nos ayuda a conocer la evolución que ha vivido el poder y conocer las características para poder generar un mejor futuro como guatemaltecos, permitiéndonos participar de una manera informada y consciente, ya que contar con un conocimiento histórico nos ayuda de manera impresionante a poder conocer más de cómo queremos mejorar como pueblo y como Estado. Y por supuesto que el objetivo del Estado es buscar el bien común y no solamente el de una clase en específico. La Constitución de 1965 nos ayuda a poder abrir ventanas al conocimiento de cómo era en ese momento las juntas militares y las guerrillas que se vivieron en Guatemala y lo mucho que hemos avanzado como Estado al no permitir que eso vuelva a suceder gracias a poder tener actualmente una Constitución bastante sólida donde se encuentra de mejor manera el bien común que en ese entonces.